Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por estar con nosotros. Este es su programa Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado realizando de la carta a los romanos. En el día de hoy vamos a entrar en lo que es el capítulo 11, donde vamos a hablar acerca de el rechazo de Israel no es total. ¿Por qué? Porque hay un remanente, el remanente. Vamos a ver qué podemos ver. Decíamos en el capítulo 10 de Romanos, que decía en el verso 19 del 10, decía, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, o provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice todo el día, entendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo que quiere decir es que Israel pues no escuchó al maestro, no le creyó al maestro y entonces continuaban con la ley donde realmente debemos de entender que la salvación es por gracia a través de la fe. Pero ellos endurecieron su corazón y no entendieron realmente la transición que hubo de la ley a la gracia. Y el Romanos 11 nos habla del rechazo de Israel. Entonces no es total, sino que queda un remanente. Y dice el 11, vamos a leerlo hasta el 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procurarán matarme? Dice el 4, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiar la espalda para siempre. Aquí estuvimos leyendo lo que es 11 del 1 al 10, donde entonces ahora vamos a proceder a explicar lo que hemos entendido. Aquí Romanos, el escritor dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo. Ellos desecharon a Dios. Y Pablo claramente dice aquí, porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín. La tribu que nunca se rebeló contra la casa de David, ni se entregó a la idolatría. Usted puede ver a Filipenses 3:5, a Isaías 12:22, a Jeremías 31:37, a 2 de Corintios 11:22. Entonces dice el verso 2, de aquí del 11, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Entonces realmente cuando vemos el verso 2 y 3 es conocido con anterioridad. Usted puede ver a Romanos 8:29, al Salmo 94:19, a Primera de Reyes 19:10. Dice el verso 4, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Podemos ver la Primera de Reyes 19, 10, 14, 18.
Entonces dice el 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, dice aquí. ¿Escogido por qué? Por gracia. ¿Y por qué por gracia? La gracia viene a través de la fe. A medida que tenemos fe, entonces en el Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces ¿qué pasa? Que creemos en Él por gracia, no por obra. Ese es el problema de los judíos, que pensaban que se salvaban por lo que hicieran. Guardaban días, hacían esto, no hacían aquello, porque pensaban que era por obra. Pero una vez venido Cristo, viene la gracia, ya no es por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Entonces dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y dice, y si por gracia, ya no es por obra. ¿Usted ve? Es por gracia, ya no es por obra, ya no es por lo que yo haga, lo que deje de hacer, que vaya a Higüey a pie, que vaya a tal sitio a pie, o que haga aquello, que haga lo otro. Ya no soy salvo por eso, soy salvo por gracia, porque a Dios le plació, porque mandó a su Hijo. Entonces dice, y ya no es gracia, y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Hacer obra es bueno, pero no nos salva. No nos salva, porque no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Y lo grande es que muchas personas dicen, sí, yo entiendo eso, pero entonces hacen cosas de la ley todavía que ya no están estipuladas en la gracia. Pablo reacciona el caso con el de Elías de su propia época. Él enfatiza 2 puntos. Pablo enfatiza, ¿cuáles? En ambos casos existe un remanente fiel, a pesar de la infidelidad de la mayoría. En ese tiempo, habían judíos que se habían bautizado para el perdón de sus pecados. Recordemos aquellos 3,000 en Hechos 3:8, 2:38, que creyeron en Cristo, pero hubieron muchos que no creyeron. Entonces, en ambos casos existe un remanente fiel, a pesar de la infidelidad de la mayoría. También la existencia de este remanente se debe a la elección divina por gracia y no por obra ni méritos humanos. Como yo decía, no es por lo que hagamos. Usted puede ver a 2 de Reyes 19:4, a Romanos 9:27, ¿verdad? Y si por gracia, ya no es por obra. Romanos 4:4. ¿Qué dice Romanos 4:4? Vamos a ver aquí, Romanos 4:4, si usted me acompaña, encontramos que dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra. Porque realmente, yo repito, que ya no somos salvos por lo que hagamos, sino por lo que el Señor hizo en la cruz. A libertad somos llamados. Lo único que no podemos coger la libertad para hacer vagabunderías, vamos a decirlo así. Dice el verso 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Usted oye, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Por qué no lo alcanzó? Porque lo hacía por obra. Lo hacía que es como el que hace esto, por esto que consigue. Pero en Cristo no es así. Y los demás endurecidos. Los demás, que fueron la mayoría, endurecieron sus corazones a rechazar ¿a quién? A Jesús y su evangelio, y trajeron sobre sí consecuencias de miseria nacional y espiritual. Romanos 9, 18, 31. Porque muchos decimos que seguimos a Cristo. Seguimos a Cristo. Pero entonces hacemos lo que era para los judíos. Lo que era de la ley. Y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y cuando hacemos eso, estamos no mirando a Cristo. Al contrario, estamos pisoteando su sangre. Dice el verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Óigame bien. El endurecimiento de Israel comenzó en el desierto. Usted puede recordar a Deuteronomio 29:4. Ahí continúan los días de Isaías 29:10 y hasta los días de Pablo, Mateo 13, hasta los días de Pablo, Mateo 13, 13, 14.
Dice el verso 9, y David dice, sean vueltos su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiables la espalda para siempre. Usted puede ver al Salmo 69, 22, 23. Porque a la medida que seguimos la ley y le damos la espalda a Cristo, le damos la espalda a su evangelio, Al citar el Salmo 69, como vemos aquí, la petición del salmista por el juicio divino contra los que se oponen al Mesías, Pablo la aplica a la mayoría incrédula de Israel. Hay muchísimos judíos que no creen en Cristo. Muchísimos que no creen, que todavía están esperando el Redentor. Porque el Redentor, el Cristo vino en un burrito. Ellos están esperando, diría yo, en un Mercedes-Benz. O que venga con un carruaje, mucho caballo, mucha gente. Cristo vino en ese momento en un burrito, pero ellos no le creyeron. Pero hoy en día nosotros no le creemos a Cristo cuando no obedecemos su palabra. Eso es lo que pasa. Pero hay un remanente que sí cree en Cristo. Hay personas que sí saben que Él está reinando, está sentado a la derecha del Padre. Entonces, realmente, estupor quiere decir asombro exagerado. Por eso dice el verso 8 en adelante, dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, o sea, de asombro. Ojo con que no vean y oído con que no oigan hasta el día de hoy. Usted puede ver a Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10. Vamos a dejarlo aquí. Realmente vemos como sí hay un remanente que cree en Cristo, que obedece su palabra, y hay una mayoría que aunque digan que creen en Cristo, no creen porque no obedecen su palabra. Y lamentablemente, si no obedecemos la palabra del Señor, no podemos conseguir, ¿verdad?, la vida eterna. Vamos a dejarlo ahí y vamos a llegar, después entrar al verso 11, donde vamos a hablar del rechazo de Israel, como decíamos, no es definitivo, y la salvación de los gentiles. Vamos a entrar ahí, en el 11:11, vamos a hablar de la salvación de los gentiles. Gracias por su sintonía. Usted puede escudriñar su Biblia, usted la tiene ahí, le estuvimos leyendo del 11, Romanos 11:10. Y si se va a enojar, siempre no lo haga conmigo, sino con el Señor, porque aquí está la palabra. Lo que estamos hablando no es con un libro aparte, que lo escribió fulano de tal, ni lo escribí yo, ni un libro, no. Leímos la Biblia, lo que dice la Biblia. Si se va a enojar, enójese con Dios. Señores, paz de Dios. Bye bye.